Buenos días, señoras y señores. Es un placer para mí estar con ustedes hoy día. Mi nombre es Marcelo Salas y soy el director ejecutivo del Australia Latin America Business Council, ALABAC. ALABAC es la principal asociación empresarial que reúne a ejecutivos y a empresas australianas que hacen negocios en América Latina y también a empresas australianas que operan en este mercado desde hace bastante tiempo que funcionamos. Fue fundado nuestra organización hace 30 años. Tenemos nuestra sede central aquí en Sydney y alianzas con organizaciones que están en cada uno de los 6 estados y 2 territorios que cubre Australia. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que nos ha hecho llegar la embajadora Carmen Gisela Vergara y a través de nuestro embajador en Australia, señor Marcelino Avilés. También quiero agradecer a Pro Panamá por esta oportunidad de participar en este gran evento. En primer lugar, voy a hablar un poco de lo que hace ALABAC. ALABAC tiene aproximadamente 140 miembros. El 80% son empresas australianas que tienen negocios en América Latina. Como decía antes, yo diría un 20% son empresas latinoamericanas que operan en este mercado. El tipo de empresa va desde grandes multinacionales, como Latam Airlines, New Zealand, empresas como BHP, First Quantum, Cobre Panamá, Newcrest, SolGold y muchas otras. Nosotros básicamente trabajamos en 4 pilares. Uno primero es, tratamos de influenciar las políticas comerciales de los gobiernos de la región latinoamericana y de Australia con el fin de facilitar cada vez más el comercio y las inversiones entre ambas regiones. Por otro lado, organizamos eventos y conferencias en forma bastante regular, para lo cual generalmente consideramos la participación de líderes empresariales, tanto de nuestra región como de Australia, con experiencia en América Latina. En este sentido, nuestros miembros principalmente abarcan desde el sector minero, maquinaria y equipo para minería, servicios de ingeniería. Después tenemos un gran número de empresas y organizaciones que hacen negocio en el tema de alta tecnología y servicios y también en agroindustria, en servicios de educación y en varias otras áreas que son bastante interesantes. Como decía antes, nuestro principal objetivo es influenciar las políticas comerciales de tal manera de conseguir una mayor liberación al comercio y las inversiones. Los eventos del segundo, también hacemos bastante marketing para promover América Latina en su conjunto aquí en Australia. Tradicionalmente, los australianos siempre han tenido un foco bastante grande en los mercados de Asia. Para ellos, América Latina todavía no es una prioridad. Si bien es cierto, tenemos bastantes empresas australianas operando en América Latina, el nivel de comercio y las inversiones todavía da para crecer aún mucho más. Está bastante incipiente y ahí es donde se crean muchas oportunidades. Por lo tanto, nuestra labor es hacer bastante marketing para promover las oportunidades que nuestros países ofrecen en América Latina, que ofrecen a las empresas australianas. Por otro lado, también hacemos bastante inteligencia comercial, o sea, detectamos cuáles son las oportunidades que existen en América Latina y se las traspasamos a nuestros miembros para que ellos vean y se conecten con las contrapartes en nuestra región, de tal manera poder concretar negocios y hacer creciendo y seguir haciendo crecer las relaciones comerciales. Australia, como decía antes, es un país de 25 millones de habitantes, es un continente, como todos sabemos, con un estándar de vida bastante alto, con un clima bastante generoso, bastante agradable, y con una sociedad multicultural, donde existe mucha tolerancia
por las distintas etnias. Hay bastante influencia de muchas partes del mundo. Casi 2/5 de la población australiana nació en el extranjero. El tipo de gobierno es una monarquía constitucional. Existen 6 estados y 2 territorios. Los estados que tienen una mayor relación con América Latina, básicamente Victoria, Queensland y en tercer lugar New South Wales. Western Australia también por el tema minero. En segundo, yo diría ya un poco más atrás está South Australia, los territorios del norte, Tasmania. Pero la principal relación que tenemos nosotros es básicamente con 3 estados, con los países que hacemos más negocio. Este país ha tenido un crecimiento bastante significativo. Es un país que no ha tenido ninguna recesión en los últimos 30 años, obviamente con la situación que estamos pasando hoy día con el COVID-19, esto está un poco más complicado. El gobierno ha salido digamos, a estimular la economía con bastantes tipos de subsidios y paquetes de estímulo, tanto a las personas como a las empresas, y tratando de mantener la economía. Nosotros todavía estamos viviendo un periodo de semi-aislación. Yo diría que ya uno puede ir a la oficina, pero yo estoy trabajando en mi oficina en el centro en estos momentos, y yo diría que no todo el mundo ha vuelto. Hay como un 40% de lo que normalmente se ve aquí en el centro en cuanto a las empresas trabajando. Todavía existen limitaciones para viajar entre un estado a otro, y los viajes al extranjero no son recomendados porque seguramente va a haber problemas cuando las personas deseen volver a Australia. O sea, para los australianos no se recomienda salir. Para los extranjeros que no tienen residencia o que no son ciudadanos australianos, se les recomienda no venir por el momento. Según un anuncio que hizo hace poco el gerente general de Qantas, lo más probable es que las restricciones para viajar se mantengan aún hasta el próximo año. Yo diría que por ahí por el julio del 2021. Es quizás una noticia no tan buena, pero la verdad que si Qantas, el gerente general de Qantas hace un anuncio así, lo más probable es que hayan invertido bastante dinero en tratar de investigar cuál es la mejor posición para su empresa y de acuerdo a esa manera hacer su pronóstico. Por lo tanto, vamos a tener que ser bien creativos en la manera como manejamos los negocios y cómo podemos ayudar a las empresas de América Latina a hacer sus negocios aquí en Australia. De esa manera, nosotros hacemos varias recomendaciones. En primer lugar, hay que investigar bastante el mercado. Hay muy buenas oportunidades en un mercado con un alto consumo, con un ingreso per cápita de $55.000 americanos al año, lo que lo pone entre los países más ricos del mundo. Pero también es un país muy competitivo. Hay bastante producción local de todo lo que son fruta y verduras, alimentos, carne, cereales, todo eso hay bastante acá. Pero en que debido al alto costo de la mano de obra, la competencia se da más bien en los productos con alto valor agregado o con valor agregado, en los cuales se puede tener más posibilidades para competir. ¿A qué me refiero por eso? En el caso de los alimentos, es muy difícil exportar productos frescos a Australia, tanto por el tema del transporte, pero también como por los requisitos de cuarentena que pone este país a los productos importados. Por lo tanto, si uno quiere exportar a Australia alimentos o bebidas, lo que tiene que pensar es que tienen que ser productos procesados. Es decir, conservas, congelados, deshidratados, que tengan con algún proceso, café, por ejemplo, ese tipo de productos, licores, ese tipo de productos no tienen ningún problema para entrar. Los productos derivados de la carne y los productos lácteos, o que tengan ingredientes en esos rubros, pueden que sí tengan algún problema para entrar y habría que ya ir puntualmente a cuáles son los requisitos para importar.
Por el otro lado, también hay que considerar también la competencia en productos de valor agregado. En caso de manufactura, por ejemplo, textiles, diseño, ropa, zapatos, todo eso, hay que considerar que este país está bastante cerca de Asia y hay mucha competencia en los países asiáticos en todos los productos que son manufacturados. Además, el hecho de que existe una población asiática bastante grande en este país, eso facilita mucho más las conexiones con esa región. Si bien es cierto, existe una comunidad latinoamericana bastante importante en Australia en términos relativos comparado con lo que es la influencia asiática en Australia, nosotros todavía somos bastante poco relevantes en el sentido de como consumidores. Después, otros temas importantes que son importantes considerar es toda la parte de servicios educacionales, la atracción del turismo, debido a que es un consumidor bastante sofisticado, bastante interesado en viajar al extranjero. Los australianos, por ser una isla, también tienden mucho a viajar. Por lo tanto, una vez que se levanten las restricciones, yo creo que eso va a ser una gran oportunidad para atraer más turismo hacia nuestra región, y especialmente a Panamá. También como un centro de negocios, posicionarlo como un centro de operaciones para empresas que estén interesadas en exportar a la región, usar Panamá como un centro de distribución logística. Y no solamente quizás para Centroamérica o Latinoamérica, sino también desde ahí a Norteamérica, ¿ya? Existe, como mencionaba antes, un alto costo de la mano de obra. De esta manera, los países que tienen bajos costos de mano de obra son mucho más competitivos. Por lo tanto, los productos que tienen mayor mano de obra incorporada pueden tener mejores posibilidades en este mercado. También puede ser usado como una plataforma para exportar a los demás países de la región latinoamericana. Eso, hay muchas empresas hoy día que operan en este mercado para poder llegar a los demás países de la región asiática. Si bien es cierto, aún no existen muchas empresas latinoamericanas que están instaladas en Australia, yo diría que en las condiciones actuales en las cuales tenemos que hacer negocios, quizás ese sería uno de los principales consejos que yo le daría a los potenciales exportadores. De tal manera de que, o sea, no solamente va a ser difícil poder viajar a Australia durante el próximo año. Si hay interés en hacer negocio, lo primero es hacer una buena investigación de mercado, ver bien cuáles son los canales de distribución que se van a usar, identificar adecuadamente y hacer un poco de inteligencia para averiguar cuáles son los mejores agentes o mejores distribuidores, mejores importadores. Pero también, significativamente, y cada vez es mucho más relevante tener una presencia local. La presencia local no es un problema tan difícil de solucionar. Instalar una empresa en Australia es bastante conveniente, es bastante barato, y se recomienda tener una presencia cuando uno quiere exportar a Australia. La mayoría de las empresas que exportan a Australia tienen presencia local. Y eso es un tema muy importante porque por las leyes del consumidor siempre se exige que haya un contacto local. Y muchas veces los importadores no quieren hacerse cargo de esa parte. Solo el negocio de ellos es importar, venderlo a un mayorista o a un retailer, pero tampoco se quieren ver envueltos en todo lo que es el papeleo, los seguros, la protección al consumidor, contestar llamadas, teléfonos, y manejarlo, ese tipo de relación más bien con el cliente final. Eso también es un tema a considerar. Como decía, es una recomendación, yo diría que bastante importante para tener en cuenta. La otra cosa que hay que ver cuando uno está tratando de exportar desde Panamá hasta Australia es la distancia. Obviamente lleva bastante tiempo mandar los productos en barco, el flete no es directo, y también los altos costos que esto significa. Si consideramos que de China, de Filipinas o Indonesia, un barco se demora 8 días, probablemente un barco que viene de América Latina o de Panamá se demoraría entre 30 y 60 días. Eso es súper importante. Una vez que se levanten las restricciones para viajar, yo creo que es muy importante conocer el mercado, viajar y tener reuniones acá con los potenciales clientes
y ahí ver bien de qué manera se puede servir mejor este mercado. O sea, es muy importante conocer cómo funciona esto. Aquí, obviamente, existen muchas organizaciones que están para apoyar en los negocios en los cuales los empresarios, los exportadores se pueden básicamente asesorar de tal manera de lograr una mejor entrada y disminuir los riesgos que significa poder viajar a una región totalmente nueva y también los costos que esto significa. Mientras no podamos viajar, vamos a tener que hacer todo esto en forma virtual, y ahí es muy importante confiar y tener contactos localmente que pueda hacer la gente que les pueda ayudar a abrir estos mercados. Las trabas de importación, como decíamos, son más bien por el lado sanitario, por el lado de las cuarentenas. En cuanto a impuestos a la importación son relativamente bajos, muchos países de América Latina ya tienen tratado de libre comercio, pero en general los aranceles no son aranceles muy altos, por lo tanto no existen bastantes trabas. Sí son muy estrictos en lo que es estándares de calidad, que cumplan con las normas locales, que cumplan con los estándares locales, está todo absolutamente regulado. Entonces, es muy importante poder averiguar bien cuáles son esas regulaciones antes de introducirse en el mercado, porque si no hay que adaptar el mercado a los requerimientos locales. Como decía, los impuestos de importación no son muy altos, los trámites son realmente fáciles de hacer, todo se puede hacer en línea también para tramitar todo eso. Existen los tratados de libre comercio con muchos países de América Latina, pero también lo hay con países con los que eventualmente podríamos estar compitiendo. El impuesto al valor agregado aquí es de un 10%, eso lo pagan todos los productos importados, los productos locales, y en el caso de que uno venda por internet, por ejemplo a través de e-commerce, que también podría ser una alternativa de poder vender a distancia en este mercado, el e-commerce también está afecto al GST, o sea, los productos importados y que se venden directamente al consumidor y se mandan directamente al usuario final, también están afectos al GST, que se llama acá. Finalmente, yo diría que en todo lo que es protección al consumidor hay que tener mucho cuidado, hay que tener los seguros convenientes, hay que tener las precauciones, digamos, porque es una sociedad donde la legislación se respeta y protege bastante al consumidor. Aquí es muy común que alguien reciba un producto y si no le gusta lo puede cambiar 2 o 3 semanas después. Y hay que devolver, digamos, hay que volver. Entonces, resumiendo un poco, yo creo que es importante la investigación de mercado. Es muy necesario tener datos bastante exactos de lo que se consume acá, de cuáles son los precios, quiénes son los competidores, para poder saber si tenemos una buena posibilidad de llegar a este mercado. No es un mercado grande, 25 millones de habitantes, no es un mercado grande, pero sí con un alto poder adquisitivo y muy sofisticado en términos de requerir productos de alta calidad. Los canales de distribución son más bien los canales tradicionales. Entonces, una vez que se hace la investigación, el paso siguiente es identificar quiénes podrían ser los principales socios. Después, o importadores o distribuidores, o si decide abrir la oficina acá en Australia, tener a alguien que se encargue de básicamente promover su producto y conseguir la posible venta a nivel de consumidor final. El plan de negocio es muy importante, siempre se recomienda tener un plan de negocio, una estrategia, fijarse ciertas metas anuales y presupuestos y todo eso. Hay muchas maneras de incorporar una empresa en Australia, el costo varía entre $400 y $1.000 australianos, o sea, no es un costo significativo, tiene algunos requisitos legales, pero en 2 o 3 días uno podría solucionarlo y también se puede hacer en línea. Lo que sí hay que tener un director residente local, que en el fondo es el que se hace responsable por cualquier problema que hubiera. Como decía, la investigación de mercado es bastante importante también porque las características del consumidor son bastante especiales. El consumidor australiano es un consumidor muy exigente, compara mucho,
es muy dado a comparar precios, muy bien informado, y aquí lo que se valoriza mucho el value for money, que uno obtenga realmente un valor por lo que está pagando. Obviamente lo que está más, últimamente se le da bastante importancia a todo lo que es la responsabilidad social empresarial, o sea, cómo mi producto se produce sin dañar el medio ambiente, con sistemas de producción justo, etc. O sea, la empresa tiene que estar bastante metida en todos los temas de responsabilidad social empresarial. Eso es algo que se ha ido dando mucho más en los últimos años, básicamente. Con eso termino mi presentación. En el caso de que necesiten cualquier tipo de ayuda, la Australia Latin American Business Council tiene un website donde publicamos bastante información sobre el mercado australiano, pero también le podemos recomendar una serie de empresas que son socias de Alavac y que eventualmente podrían estar interesadas en tener conexiones y conversar con ustedes para desarrollar estos negocios. Con esto me despido, le agradezco mucho su atención y mucha suerte en lo que resta de la conferencia. Muchas gracias de nuevo a ProPanamá por invitarme y por la oportunidad de presentarme a ustedes. Muchas gracias.